Bueno, estamos con nuestro invitado de hoy, con Luis Sigona, que es miembro del Frente para la Victoria, diputado ayer, pero de aquí de La Matanza. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Antes de ir a lo que pasó en el Congreso, estamos en una fecha de nuestra historia, una fecha más trágica de nuestra historia. 24 de marzo del 76, 40 años de, gracias a Dios, el último golpe militar. ¿Qué se acuerda de esa fecha? Los que tienen mi edad recordamos otras dictaduras anteriores. Lo que nunca imaginamos es que iba a ocurrir una como esta a la que usted alude, tan siniestra, tan sangrienta, porque las anteriores, si me permite un eufemismo, serían dictablandas comparativamente. Claro. La de Onganía, bueno, no había libertad, esto que lo otro, pero no se asesinaba a la gente, no se torturaba. Con estos tipos del 76 las cosas llegaron a un grado antes inimaginable. Fueron días terribles. ¿Quién no tenía un amigo que cayó en esas circunstancias, o un conocido, un vecino, un familiar? Repito. Y otra cosa más. Si no hubiera ocurrido la guerra de las Malvinas y la derrota argentina en las Malvinas, la dictadura militar hubiera terminado igual, pero nunca hubiera existido el nivel de investigación y de juzgamiento que se produjo primero durante el gobierno de Alfonsín, cuando se juzgó a las juntas, después se retrocedió con la ley de punto final, se retrocedió más con los indultos de Menem, y luego, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se recuperó la concepción de recuperar la verdad. Ahora, Luis, y la justicia. el juzgamiento a la Junta fue un hecho no solo histórico e inédito en la Argentina, sino a nivel mundial. Pero así es. A nivel mundial, nunca se había, porque dictaduras hubo en varios lugares en el mundo. Sí. El único antecedente, pero era de países vencedores, también en Nuremberg era muy distinto. Pero acá lo que fue a la Junta, lo que marcó a Alfonsín, ya lo que hay que rescatar de ese Pero por eso le digo, pero yo tengo la esa convicción cuestión de que eso ocurrió porque nuestras Fuerzas Armadas fueron derrotadas como fueron en Malvinas, eso las desacreditó ante toda la opinión pública interna y mundial, y les restó poder. Y después el tiempo bueno, yo reivindico la política de Alfonsín en ese tiempo. Lamentablemente nuestro partido, nuestros candidatos en aquel momento tuvieron una posición contraria de olvido y lo que fuere, pero Alfonsín no. Después, bueno, por una relación de fuerzas, como digo, tuvo que sacar la ley de punto final, pero hay que reconocerle a Alfonsín ese hito histórico que marcó en la historia argentina y, como usted bien dice, en la historia mundial. Es el día de la memoria, es el día del recuerdo para nunca más. Nunca más. Nunca más. Ahora, yo le preguntaba qué recordaba de ese 24 de marzo, de los días previos, porque también, para los que tenemos cierta edad, yo recuerdo que hablamos mucho del 24 de marzo y del golpe militar, no hablamos tanto de Isabel Perón, ni unos ni otros, la verdad sea dicha, ni unos ni otros. Es más, cuando también dicen Cristina la primera presidenta, no, es la segunda presidenta, la primera fue Isabel Martínez de Perón. Pero digo, era el golpe también militar del 24 de octubre una crónica de una muerte anunciada. Sí, pero como usted bien dice, las atrocidades empezaron antes, es decir, durante el gobierno de Isabel, con el papel trascendental que tenía López Rega a su lado. Pero lo que vino después fue abrumadoramente más terrible, más monstruoso. Ahora, todos quedamos también, precisamente por lo terrible, lo monstruoso de lo que fue ese golpe militar y esa junta militar y ese proceso de reorganización nacional, como se llamó, enfocado en el tema de los militares, pero también acá hubo muchos civiles.
Acá hubo muchos partidos políticos, incluso el PC, que pintaba en las paredes por un gobierno cívico-militar. El PC, la Unión Soviética, que apoyó al gobierno militar, y civiles, de derecha ni hablar. Bueno, en ese sentido, así como reivindico la figura de Alfonsín, también tengo que enfatizar que el radicalismo al gobierno militar le suministró, no me acuerdo el número, pero un número extraordinario de intendentes, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, son famosas las frases, para citar dos, la de Balbín diciendo no tengo ninguna solución, y la de Casilda Herrera, yo me borro, por decir un peronista, un dirigente. Está bien, pero no es solamente que es importante el hecho de decir, bueno, no lo puedo evitar o no tenemos fuerzas para hacerlo, sino lo que yo estoy marcando es una colaboración efectiva con el gobierno militar. Así es, bueno, es parte de nuestra historia, que gracias a Dios las nuevas generaciones no vieron nunca un golpe militar, pero como usted bien dice, yo que tengo algunos años, eran gobiernos democráticos y gobiernos militares. Alternancia, claro. O la década del 60, donde había gobiernos democráticos, pero el peronismo estaba proscrito, con lo cual tampoco había una gran democracia, ¿no? No la había. Pero gracias a Dios, desde el 83 para acá, y ya van 33 años, para la historia nuestra creo que es importantísimo el tema de absolutamente importante, y yo creo que ya a esta altura de nuestra civilización argentina y de la civilización mundial, no digo que sea imposible porque nunca se sabe, pero pero pasamos la prueba, fue el 2001, improbable, que digamos, se dio una salida democrática e institucional, a una situación una situación que había antes. Por mucho menos de eso había golpe pero por mucho menos. Hoy día lo que se percibe es un claro sometimiento de los militares, como corresponde, a la Constitución, al Poder Civil. Se dedican a sus tareas específicas y repito, uno no percibe que pueda haber en el horizonte ningún riesgo en ese sentido. Bueno, y en esto también hay que hablar, así como Alfonsín tuvo la valentía y el coraje, porque también en los 80 todavía los militares eran un poder muy distinto a ahora. Absolutamente. La historia, también hay que reconocer que Menem en los 90 también terminó con el partido militar, porque cuando fue la sonada, fue y mandó a reprimir y se acabaron las intentonas. Así fue, es verdad. Y tenemos Obama. ¿Cuál es su mirada sobre la visita de Obama en la Argentina? A mí me parece altamente positiva. No podemos no tener relaciones con la primer potencia del mundo. ¿Cuáles son esas relaciones? ¿Cómo van a ser? Claro. Eso es otra historia. Hay que defender siempre el interés nacional. No podemos ignorar qué significan los Estados Unidos. Pero además, este hombre me parece que es un hombre que ha evidenciado durante su gobierno un grado importante de sensibilidad social. Yo lo contrasto con este energúmeno de Trump, que ahora es candidato. Está bien, lo estoy confrontando con algo insólito, porque está totalmente loco ese Trump, las barbaridades que dice y demás, pero yo creo que la venida de Obama es positiva. Supongo que tiene que ver con la visita a Cuba. Como usted bien decía hace un rato, hay un sector republicano contrario a ese acercamiento al gobierno cubano. En consecuencia, me parece que la venida a la Argentina compensa, digamos, para el frente interno norteamericano, la reanudación de las relaciones con Cuba. Me parece bien. Y bueno, veremos cómo sigue esta historia. Y en cómo sigue esta historia, el Congreso tuvo la semana pasada una sección maratónica. Sí. Que en parte tiene que ver también en cómo sigue esta historia. Sí, el gobierno mandó ese proyecto de ley, a mi juicio sumamente negativo. Aceptaron modificaciones que propusieron varios de sus aliados, opositores pero aliados.
en el fondo de la cuestión creo que no se modificó sustancialmente el texto de lo que finalmente se convirtió en media sanción. Usted fíjese que cuando Néstor Kirchner arregla en 2 oportunidades, 2005 y 2010, con el 93% de los acreedores, eso, para pagar eso, la Argentina asumió el compromiso de pagar, valga la redundancia, 30.000 millones de dólares para arreglar con el 93% de los acreedores. Ahora que estaba pendiente el 7, los acuerdos ya celebrados no son con la totalidad del 7, sino con una parte del 7, pero la idea aparentemente sería tratar de arreglar con el 7, y estamos hablando, unos dicen de 12.000 millones de dólares, otros mencionan la cifra de 15.000 millones de dólares y otros de 20.000 millones de dólares. Repito, 30.000 para arreglar con el 93, 15.000 o 20.000 para arreglar con el 7%. Pero con el 93 que se arregló no había, como en este caso, una sentencia y En algunos casos había sentencias, pero aún el caso de la sentencia, que efectivamente existe y yo no lo desconozco, hay toda una normativa internacional que establece la soberanía de las naciones. Una nación no es un particular. Si usted o yo debemos plata, perdemos un juicio, sonamos, tenemos que pagar sí o sí, nos embargan, nos inhiben, nos rematan. Bueno, no es eso lo que ocurre necesariamente con las naciones. Hay convenciones internacionales que protegen los intereses nacionales, y en el último periodo de nuestro gobierno se llevó el tema a las Naciones Unidas, y si yo mal no recuerdo, 136 países votaron favorablemente una resolución estableciendo pautas a las que deben atenerse las renegociaciones de las deudas de los países soberanos. ¿Pero esas pautas eran hacia futuro o era también con relatividad? Son pautas, está bien, operarán, tampoco es una norma imperativa, es decir, no es como una ley interna de la Argentina. De hecho, las Naciones Unidas todos los años votan por el tema de Malvinas, que correcto, haya diálogo. Pero convengamos que desde el punto de vista político y demás, que casi todos los países del mundo, salvo 5 o 6, hayan no solamente apoyado la posición argentina, sino establecido pautas a las cuales deben sujetarse las renegociaciones. Y en el caso argentino, después que esto ocurrió, se dictó una ley, que no me acuerdo ahora el número, que establece esto como derecho público interno argentino. Entonces, esta renegociación, la que intenta el Ejecutivo y que ha tenido media sanción y que muy probablemente obtenga la mayoría en el Senado, a mi entender, es lesiva a los intereses nacionales. Implica un reconocimiento indebido a usureros internacionales, reconocen el pago, además del capital y los intereses, de honorarios de abogados y gastos administrativos, etc. Nosotros, ojo, sí somos partidarios de negociar. Por eso sacamos un dictamen en minoría donde proponíamos seguir adelante con la negociación, pero en otros términos. No reconocer honorarios de abogados ni gastos administrativos, no reconocer más de lo que recibieron los bonistas que se acogieron en el 2005 y el 2010, y de todas maneras no deja de ser, porque usted puede decir, sí, pero entonces ¿quién va a agarrar? ¿Quién va a arreglar? No deja de ser interesante para el acreedor, porque la propuesta nuestra es, señor, se le reconoce lo mismo que se reconoció en el 2005 y en el 2010, pero se le actualiza el crédito como si hubieran acordado en aquel tiempo y hubieran ido recibiendo capital e intereses y lo hubieran reinvertido. Con lo cual, si yo mal no recuerdo, la cifra que finalmente se le reconocería estaría en el orden del 150% del capital original. Pero resulta que a Singer le están reconociendo por cada $100 400 más. Esto es una desmesura, una locura. Y una cosa que creo que lo comentamos con ustedes antes de salir al aire.
Nosotros recibimos en la Comisión de Presupuesto y en las Finanzas al ministro Ratgay y a su equipo. Después recibimos a un conjunto de especialistas, economistas, juristas, de un lado y de otro. Nadie, ante la pregunta que le hicimos, señor, es cierto que ya caducó la famosa cláusula pari passu, que esa clausuró, se extinguió, digamos, el 31 de diciembre de 2014. Es decir, que esa cláusula imperativa no está. Pero nadie nos pudo garantizar que los que arreglaron en aquella oportunidad no intentaran hoy decir que el tratamiento que han tenido es inequitativo por este reconocimiento posterior, y nadie nos pudo asegurar que no van a poder reclamar, tal vez con éxito, recuerden que está pactada ahí la jurisdicción norteamericana, tal vez con éxito una readecuación de sus Ahora, créditos. diputado... Perdón, sí. para no perder la ilación. Y entonces, en esa reunión de comisión, le pedimos que el Ejecutivo le reclamara al Procurador del Tesoro un dictamen. Primero dijeron que no correspondía, pero bueno, al final mandó una nota donde lo que dice es que a él no le compete pronunciarse, reproduce un parrafito de uno de los informes que hizo uno de los estudios norteamericanos, y reitero, nadie nos ha garantizado que no puedan ocurrir estas acciones judiciales. Y aunque las acciones judiciales no prosperaran, si se produjeran, mientras se desarrollen, el crédito argentino se va a ver seriamente comprometido. Mucho menos capital que dispuesto a venir e intereses mucho más altos. Perdón. En la negociación del tratamiento de las leyes se coló el factor de presión de los gobernadores. Sin duda. ¿Cómo fue en las charlas, cómo eran los llamados de los gobernadores a los legisladores para que aprobaran la norma? Una compañera nuestra, no voy a decir de qué provincia, nos dijo que el gobernador, con lágrimas en los ojos, le pidió que votara a favor del proyecto del Ejecutivo, con el dictamen de mayoría, porque si no, el Ejecutivo no le manda plata y no puede pagar los sueldos. Entonces, nuestro criterio fue, y en el mío en particular, enfáticamente, que nosotros no tenemos que juzgar negativamente. 6 compañeros nuestros votaron a favor. Yo no estoy de acuerdo, pero yo entiendo la posición. Yo entiendo al gobernador que llega a fin de mes, tiene que pagar los sueldos, bancar los hospitales, etcétera, etcétera, y el gobierno nacional lo extorsiona y le dice que si sus diputados o senadores no votan de determinada manera, no le va a mandar la plata. Yo creo que quien queda descolocado por su inconducta es el Poder Ejecutivo Nacional, y no los gobernadores, cuya conducta se podrá discutir. Pero ¿sabe lo que pasa, Luis? Que el gobierno central puede hacer eso, y esos aprete, porque lamentablemente nosotros tenemos un sistema recaudatorio totalmente inequitativo y nadie fue capaz de modificarlo. O sea, si hoy de cada 100 pesos que entran al Estado argentino en general, ¿no es cierto?, en todos los estamentos, 70 van para el Estado Nacional, 22 a las provincias y 8 a los municipios. Esto hace que el Estado Nacional tenga... Y el kirchnerismo, que estuvo 2 años ahí, no hizo nada para modificar eso, porque esto no era así antes, ni no estoy hablando de hace 100 años atrás, hace 10, 20 años atrás, la ecuación era otra. El que tiene el Poder Ejecutivo Nacional no quiere renunciar al manejo de esos fondos. Y desde el punto de vista, en el aspecto de la coparticipación, donde, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires se ve absolutamente perjudicada, recordemos que cuando era el gobernador el señor Armendáriz, durante el gobierno del doctor Alfonsín, renunció al 6% del porcentaje que nos correspondía. Y con la normativa vigente hoy, para poder modificar esos porcentajes de coparticipación, tienen que, no solamente hay que aprobarlo el Congreso, sino todas las provincias. Lo cual torna imposible. No, eso es imposible. Digamos, yo no hablo de modificar lo que es la coparticipación, porque como usted bien dice, tienen que estar todas las provincias de acuerdo y esto va a ser imposible. Pero sí modificar la relación de la plata que entra en el gobierno nacional y que vaya en realidad esa plata, aunque sea en los parámetros que está haciendo hoy,
la coparticipación, directamente. Y hoy es un Congreso donde el gobierno no tiene la mayoría, con lo cual tendría que comenzar a hablarse de estas cosas, porque si no, cualquiera sea el gobierno va a tener la sartén por el mango y el mango también. Entonces no es una cuestión republicana lo que es este país, porque al final todo va a ser en virtud de lo que es el Ejecutivo. El presidente es patrón y sota. Yo coincido con usted y tengo la certeza de que habría que modificarlo. Lo que pasa es que los diputados y senadores de la oposición, que no son miembros de nuestro Frente para la Victoria y de algunos partidos de izquierda que también son muy, muy celosos de estos derechos de las provincias y del pueblo argentino, negocian con mucha rapidez en favor de lo que el Ejecutivo les pide. Sí, pero está bien. Bueno, pero, yo, procuro describir... Son las obras, siguen sí, siendo las obras. Bueno. En realidad, de plantarse y decir, no, para esto le corresponde a las provincias, porque, sí. O sea, evidentemente, la provincia de Buenos Aires, que es la más rica, es una provincia inviable hoy, claro, como está. Sí. Entonces, y más allá que Vidal... Perdón, precisamente porque no se le entrega lo que ha generado, porque la riqueza que genera la provincia de Buenos Aires es lo más importante que se hace en el país. Claro, pero hay que modificar leyes que no pueden ser que haya impuestos directos al gobierno nacional. Hay que modificar, eso se puede modificar en un Congreso. Claro, un Congreso, digamos, que sea federal, digamos. Con una mirada federal de la Argentina. Lo que pasa es que siempre, y esto como usted bien lo dijo, cada uno cuando llegó en su momento al gobierno no hizo nada por modificar eso, hay una tradición centralista que hasta el día de hoy no se ha podido modificar. Es grave eso, es grave, sí, porque, claro que es grave, porque no vamos a tener nunca futuro con esa visión centralista. Esto lamentablemente va a ser así. Es un congreso Luis, porque usted ya tiene experiencia de otros congresos, de otros años, de más diálogo y de más, de más buscar consensos que otros, ¿o no? En realidad siempre fue igual. No, se dice por ahí muchas veces que todo lo otro, que antes decían que éramos una escribanía, todas macanas. Es decir, efectivamente teníamos mayoría con nuestros diputados y nuestros senadores y nuestros aliados, y eso siempre facilita la sanción de las leyes que pide el Ejecutivo. Pero yo le aseguro que en muchísimas oportunidades se discutió en comisiones y después hasta en el recinto términos de los proyectos mandados por el Ejecutivo, y en más de una oportunidad se modificaron. Quiero ser absolutamente intelectualmente honesto. Es cierto que cuando se tiene la mayoría hay menos predisposición, claro, para aceptar las modificaciones, pero reitero, no hubo nunca una actitud cerril para negarse a discutir, a entender, a evaluar lo que proponía la oposición. Hoy día el actual gobierno no tiene mayoría propia, y entonces se ve obligado a realizar concesiones, que no lo hizo con respecto a nuestro bloque, por ejemplo, en este proyecto de ley, que al fin y al cabo este es el primer proyecto importante que hemos debatido. Ellos antes se manejaron con algún decreto de necesidad y urgencia, o decretos simples, o decretos delegados, y este es el primer tema importante, de grueso calibre, que viene y que ha demostrado cómo se lo ha debatido. Sigonia, otro tema de estos días son los 100 días justamente de Mauricio Macri. Sí. Una luna de miel, un impas que se le daba, pero con bastantes tormentas en el medio. No fue tan tranquilo como se esperaba, con tantos, incluso paro, movilizaciones, despidos. Lo que ellos habían dicho en campaña y demás era algo así como que si ganaban, esto generaba un alto grado de confianza en los empresarios, en los eventuales inversores externos, etcétera, y que iba a haber una suerte de lluvia de dólares que iba a facilitar. Bueno, esa lluvia de dólares no existió.
Lo que sí existió, y estamos padeciendo todos, es una inflación enorme, medidas insólitas como el aumento de las tarifas eléctricas, que la gente recién ahora está empezando a recibir, y como encima se mandaron la vivada esa de desdoblarlo y pagarlo, en lugar de ser bimestral, que sea mensual, a lo mejor el que ya lo recibió, el golpe le pareció un poco menos, pero esto Claro. va a repercutir de un modo muy negativo. El otro día tuvimos una reunión con nuestra intendenta de La Matanza, Verónica Magario. Verónica nos dio información del área económica, según la cual estamos en La Matanza en un nivel del 30% de desocupación. Y la opinión de los economistas consultados es que si esto sigue así, para fin de año vamos a tener un 50% de desocupación. Estoy hablando de la desocupación en blanco. La intendenta nos convocó, primero para explicar, y luego a salir a la calle y estar al lado de la gente en los barrios. Va a fortalecer, lo primero, los comedores escolares. Ya nos están pidiendo leche. Hacía tiempo inmemorial que la gente de los barrios no pedía leche. Están pidiendo leche porque no la pueden comprar. Entonces, el proyecto, lo decidido es fortalecer los comedores escolares existentes, crear nuevos comedores escolares, estar en contacto con la gente para ver sus necesidades, buscar alguna forma de negociación con algunas empresas en materia de alimentos para generar una bolsa de comida a un precio lo más bajo posible. Estamos ante un panorama muy, pero muy serio. En José Cepasa se formó el famoso, en la década del 2000, el Club del Trueque. Bueno, eso fue terrible. Yo me acuerdo, usted me trae a la memoria, cuando existió eso, que al final nos habíamos acostumbrado. En una oportunidad escucho a uno hablar positivamente del trueque. Una locura. Era Sí, la gente cuando tiene que recurrir desesperadamente a un mecanismo cualquiera para sobrevivir, esa es la palabra. Bueno, era lógico que haya un Sí. club del trueque cuando había 17 monedas. Pero lógico. Entonces cada uno en distintos niveles busca de ver de qué forma se sigue y como diría Martín Fierro, esperemos hasta que venga a gobernar estas tierras un paisano, ¿no? Sí, bueno, es un panorama bastante complicado. Muy complicado, muy el complicado. el que usted nos plantea. Y lo que sí es cierto es que, bueno, son 100 días, está bien que Macri hable de la herencia recibida, porque eso es lógico, pero bueno, llega un momento que también tiene que decir, bueno, ¿y a partir de ahora qué? Pero obvio, además, la herencia recibida. Lo que yo creo que tenemos que hacer todos es recordarnos cómo tomó el gobierno Néstor Kirchner, con las industrias destruidas, la Matanza, digo La Matanza porque es donde yo vivo, donde me muevo todos los días, llena de cascarones vacíos, con niveles de desocupación. Se crearon 6 millones de puestos de trabajo, se le dio la jubilación a 3 millones de personas que antes no hubieran podido conseguirla, la asignación por hijo, bueno, etcétera, etcétera. Más allá de las complicaciones que dejó el gobierno, lo que sí, la vara es mucho más alta. Y también es un inconveniente para Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque los cambios de gobierno que hubo en esta democracia, o sea, el final de Alfonsín, el fin de la Rúa, uno con una hiperinflación increíble, que los precios se modifican de la mañana a la tarde, entonces Menem de entrada tuvo el plafón político para hacer, como quien dice, lo que quisiera, porque, a ver, lo mismo fue Duhalde, sí, ¿no? En el 2002, después de lo de la Rúa, que tuvo ese plafón político. Kirchner siguió con el plan de Duhalde, de hecho la mayoría de los ministros siguieron con él y el plan económico siguió por un tiempo siendo el mismo, con la baña de ministro de Economía. Y esta vez no, esta vez el gobierno que se fue, sí, con un déficit fiscal muy alto, todo, pero había pleno empleo, había plata en la calle, como quien diría, no era una situación dramática. No. Más allá de que por ahí, en cierta manera, por ahí algunos números de la macro no cerraban y que había
y que por ahí, como dicen algunos también, dejan algunas bombas para estallar ahora. Pero lo cierto y real, políticamente hablando, es que no estaba esta sensación de fin de ciclo. No querían hacer más con Cristina por otras cuestiones. Pero, y esto es una vara muy alta también para el propio Mauricio Macri, que si no se pone a todas las circunstancias, se va a tirar mucho más rápido también que otros gobiernos. Y sería grave que ocurra esto. Claro, ¿no? que sí. Sería gravísimo. Nosotros nos deseamos que le vaya mal. Ahora, si se toman determinadas medidas como ha estado ocurriendo y aparentemente va a seguir ocurriendo, inevitablemente vamos a entrar, se va a agudizar la crisis, va a faltar el trabajo. Bueno, Dios quiera que no ocurra. Sigona, gracias por haber venido. A ustedes. Gracias.